Esta historia es una historia alternativa a Padre Ball, un what if, si lo preferís. Y aquí vamos con la 15ª parte de, ¿qué hubiera pasado si los Viltrumitas existían en Dragon Ball, pero Goku tenía el potencial de Freezer multiplicado por 1000? Extrañado y confuso, frente a la inusual escena que se mostraba frente a él, no supo encontrar palabras para describir lo que estaba viendo con sus propios ojos, pues él mismo yacía encadenado a un enorme pilar de un curioso color rojizo, y cuando esa curiosidad le llevó a indagar en ese baúl de recuerdos con la exacta precisión que solo una mente omnisciente puede hacer, lo identificó al instante, pues el color de aquel pilar era exactamente igual al de su báculo sagrado, el último regalo y recuerdo que tenía de su abuelo Gohan. Y así como pasó con el báculo, su curiosidad se extendió a más preguntas que llegaron a su mente, porque había una versión más joven de él en este lugar, ¿acaso le había pasado lo mismo que a él? ¿Acaso él también terminaría de esa manera si no salía de este lugar? Pero sobre todo y la pregunta más importante de todas, ¿qué era este lugar? No parecía ser la nada como había pensado antes, el agua, el viento, todo se sentía tan real justo como cuando vivía en su mundo. ¿Acaso estaba en el mismo lugar o se había transportado a este lugar? Quizá era eso, lo comprobó cuando llegó aquí y quiso acercarse a aquella mancha oscura la cual al final resultó ser su mundo, y como antes de darse cuenta ya estaba en donde quería, o tal vez el querer volver a su hogar hizo que este lugar se pareciese más a su propio mundo. Aún no entendía estos extraños poderes, y tardaría bastante en acostumbrarse a ellos como a controlarlos. Siguió curioseando en su mente omnisciente durante unos minutos, mientras intentaba buscar respuestas a todas esas preguntas, pero como debía ser, no encontró ninguna, pues si bien, su mente ahora poseía un gran conocimiento, ese mismo, solo era sobre el de su pequeña cosmología multiversal y nada más. Entonces, lo sintió otra vez, ese llamado imposible de rechazar, el cual, de alguna manera, lo incitaba a aproximarse más a ese lugar, hacia esas cadenas que emitían una extraña atracción hacia su persona. Entonces se decidió a hacerlo, después de todo, ¿qué tenía que perder? Conforme se acercaba, se sentía más extraño, como si cada paso le alejara de lo que era ahora, y le acercaba más a lo que había sido, una sensación curiosa, la cual no pudo evitar sentir, y en cuanto puso su mano sobre la superficie roja del pilar, este le correspondió, al reaccionar con una luz brillante cegadora, que obstruyó su vista por unos segundos. Y cuando su visibilidad volvió a la normalidad, la vista paradisíaca de un verde pasto y un cielo azulado, le otorgaron la dicha de sentirse como en casa, y allá a lo lejos, bajo un enorme roble, le vio sentado, calmado, y sin hacer nada, solamente disfrutando de la ordinaria sensación de aquel lugar, del sonido del viento moviendo las hojas, y de cómo este acariciaba su rostro y mecía su cabello delicadamente. Pensando en acercarse, se sorprendió, al comprobar que esta vez no se trasladado de inmediato hacia donde estaba el otro. Esta vez, tendría que caminar hacia allí, justo como en los viejos tiempos, y en esos pequeños segundos, mientras avanzaba caminando hacia el roble, volvió a sentirse él mismo, volvió a sentirse humano. Cuando llegó hacia el gran roble, no dijo nada, solamente se sentó a un costado, y disfrutó de esa misma sensación ordinaria, algo tan simple, que solo podía disfrutarse de esa manera. ¿Se siente bien, no es así? Su tono fue calmado, y no pareció sorprendido por verle ahí, como si no fuese la primera vez que algo así sucedía. En ese momento no supo qué responder, y solo se dejó llevar por esa sensación placentera, de simplemente sentarse bajo aquel roble. Tardé casi 100 años en replicarlo a la perfección, pero, creo que ha valido la pena, comentó nuevamente, con esa calma tan suya, transmitiendo una paz, que invalidaba cualquier pregunta que tuviese para hacerle. No pudo negar que se sorprendió al escuchar aquello dicho por el otro, no pudiendo creer que todo esto que se sentía tan real, fuese producto de su mente y con eso, entendió exactamente dónde se encontraba. ¿Puedo verla? Levantó su mano, en señal de préstamo y aunque confuso por un momento, entendió a qué se refería, abriendo su mano, vio como aquella una vez mancha, ahora de forma esférica, pasó a la mano del otro, el cual de la misma manera que él, la hacía flotar sin siquiera tocarla. Por un momento creyó ver como los ojos del otro se tornaban de un color ámbar, pero pareció ser un error pues sus ojos eran tan negros, como los que ahora él tenía, aún sin darse cuenta, que hacía ya un rato no estaba en su forma del ultra instinto. Observando la pequeña cosmología en sus manos, no pudo evitar sentirse curioso, por todos los eventos que habían ocurrido en esta, a lo largo de toda su historia, y también ciertas personas cuyo parecido eran familiares para él, aunque no podía recordar el porqué de eso.
habiendo estado satisfecho con ver todo lo que había que ver en ese mundo, la devolvió a su dueño. Entonces, aquel lugar paradisíaco y pacífico, se convirtió en un lugar nostálgico y reconocido por Goku, siendo el Monte Paoz, su hogar, el que ahora contemplaba con sus propios ojos. Goku quedaría atónito ante eso. El otro parecía que había replicado a la perfección su hogar. Quién sabe hace cuánto tiempo no veía este lugar, no pudiendo evitar sentirse nostálgico y emocionado. Era como si hubiese vuelto a su mundo, pero no tardó en comprobar que no todo podía ser tan perfecto por más que así se viese. Pues, se llevaría una tremenda decepción, en el instante en que intentó sentir el ki de alguien más aparte del otro, notando que no había nadie más aparte de ellos dos, recibiendo un duro golpe de realidad al recordar que todo esto no era real. No puedo simular vida inteligente, ¿sabes? Los humanos y animales aún siguen siendo un problema para mí, como si pudiera leer su mente. Con aquel comentario le respondió la pregunta que le pensaba formular, aunque con ese aún, le dio a entender que esto solamente era una muestra de lo que, en un posible, y muy alejado futuro podría llegar a hacer. Con tiempo y práctica, podré hacerlo, pero por ahora todo este multiverso está vacío. Aquello fue otra sorpresa para el Saiyajin, y esta vez, no pudo quedarse incólume, al saber que el otro había replicado su cosmología con solo verla. Pensaba que había sido solo el Monte Paoz, pero parecía que había sido todo su mundo, no entendiendo hasta qué punto la mente del otro podría ser capaz de llegar para realizar este tipo de hazaña. Adelante, explora, esperaré aquí mientras lo haces, puede que esta sea la última vez que puedas verlo, comentó, y se sentó al borde del risco, donde la impresionante vista del Monte Paoz le mostró cómo en unas pocas horas, el sol se ocultaría trayendo el sepia y semi-anaranjado atardecer que esa región acostumbra a tener. Goku, sin más asentiría, y saldría volando hacia las nubes. Durante horas exploró cada lugar de la Tierra, en especial esos que lo llenaban de nostalgia, como la isla donde estaba la casa del maestro Roshi, el torneo de las artes marciales, y el templo de Kamisama, aunque fue bastante duro para él verlo todo vacío, recordándole una vez más que si bien todo se sentía real, no lo era. No pudo evitar sentirse algo feliz por ver su mundo otra vez. Terminando con una hermosa vista desde la luna, viendo su planeta, volvió a la Tierra cuando el sol ya estaba empezando a salir, habiendo pasado más tiempo explorando del que pensaba. Cuando llegó, le vio de pie en el mismo lugar que antes, esperándolo. El otro siempre parecía saber cuando él hacía o decía algo, antes de que siquiera él mismo lo supiese. Entonces, ese mundo empezaría a temblar, fuertes terremotos que empezaron a agrietar el suelo, y con el clima dando cambios bruscos de una estación a otra, empezaron a dañar ese hermoso lugar, de una manera irreal, pues literalmente pedazos de aquella realidad imaginaria, estaban empezando a caer de todas partes, como si ese mundo se estuviese rompiendo, con cada uno de esos pedazos que se desprendían y caían al vacío, volviéndose partículas doradas, que pocos segundos después de caer, desaparecían en la nada, como si todo ese mundo construido solo con la mente estuviese poco a poco dejando de existir. Goku se estaría preguntando qué estaba pasando, pero esta vez, a diferencia de antes, el otro no se adelantó ni le explicó qué estaba sucediendo, porque él tampoco lo sabía, aunque esta no era la primera vez que algo así pasaba. Sin más, el otro actuaría rápidamente, y con la misma luz resplandeciente de antes manifestándose, volvieron al lugar de antes, con todo volviendo a como debe ser, con el otro estando encadenado, a lo que ahora por alguna razón, sabía que era el báculo sagrado del otro, y no solo eso, también la había encontrado, la solución para poder volver a su mundo. Todo parecía más claro y entendible, y en ese momento se preguntó si toda esta nueva experiencia la había conseguido con ayuda del otro, pregunta que fue respuesta en su memoria, cuando con toda esa experiencia transferida, vino un último mensaje al buscar en sus recuerdos. Por otro lado, y en ese lapso de tiempo en el que Goku estuvo en ese extraño lugar, los terrícolas habían pasado por muchas cosas, como estos yendo a Namek a revivir a sus compañeros caídos en batalla, gracias a la ayuda de Nappa, la cual tuvo que ofrecer amigablemente cuando Krillin y Tenshinhan lo iban a matar a él y Raditz, al no servirles para nada, y también enfrentándose a un par de poderosos androides los cuales después de una paliza super desarrolladora, supieron que lo mejor era cambiar o morir, porque recuerden, el Dr. Gero nunca analizó el poder de Goku, ni de Freezer, ni siquiera el de Piccolo, al Goku nunca haberse metido en los asuntos de la Patrulla Roja, con los androides solo teniendo el ADN de los Viltrumitas y nada más. Aún así,
Eso para nada los hizo más débiles que los de la historia original, pues contar con una resistencia infinita, más las cualidades viltrumitas los hicieron unos oponentes bastante difíciles de derrotar, durando días la batalla, aunque al final, no tuvieron nada que hacer frente a la resiliencia, trabajo duro y en equipo de los guerreros Z, quienes ahora con dos nuevos aliados, siendo estos Mark y Nora, quienes se hacían llamar Invencible e Invicta respectivamente, lograron derrotarlos tras un arduo combate, que afortunadamente no se cobró la vida de ninguno de los guerreros. Con un prolongado tiempo de paz posterior a esa batalla, una nueva amenaza se acercaría a la Tierra, una que anteriormente por miedo al poder de cierto Saiyajin había evitado acercarse, y que lo había obligado a buscar más ayuda en el universo, encontrándola en alguien de su misma calaña al liberarlo de su prisión en la Patrulla Galáctica, siendo esta nueva amenaza, dos poderosos magos, y un rey demonio. Y hasta aquí llegamos por el momento. No olviden suscribirse, darle like al video, y comentar si les da la gana, y hasta la próxima.